¿Me escuchan bien? Sí, se la escucha, doctora. Ya. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, doctora. Ya, entonces vamos a hablar acerca del tema de leucemias agudas. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Carla González Sandoval. Bueno, entonces para entender leucemias agudas, yo tengo que entender la diferenciación celular a nivel de la médula ósea. Esperen un momentito. Ya. Entonces, nosotros partimos de una célula madre llamada también stem cell. Esta, a su vez, va a dar origen a dos células hijas o dos células también progenitoras, ¿no es cierto? Estas se llaman stem cell mieloides y stem cell linfoides. Las mieloides, como su mismo nombre lo dice, va a dar origen a toda la serie mieloide. Y la serie stem cell linfoide va a dar origen a toda la serie linfoide. Es fácil reconocerla por su mismo nombre. Linfoide va a dar origen a los linfocitos T, B y NK. ¿No es cierto? Por ahí también hay algunas células dendríticas, al igual que las células mieloides. Y si yo tengo ya por un lado todas las células como linfocitos, por el otro lado tendré todo el resto de las células, ¿no es cierto? Entonces, tanto los glóbulos rojos, las plaquetas y el resto de granulocitos y agranulocitos, su progenitor va a ser stem cell mieloide. Entonces, vamos a tratar de comprender así de forma rápida la maduración mieloide. Entonces, por lo general, las células eh, en la médula ósea son al revés de como sucede en la vida diaria. Nosotros por lo general nacemos bebés, ¿no es cierto? Y nos volvemos adultos, gigantes. Aquí es al revés. Las células nacen gigantes y vemos que cada vez el núcleo se va compactando y el citoplasma también, de tal forma que se hacen unas células especializadas donde su núcleo es mucho más pequeño, ¿no es cierto? Su citoplasma es más escaso y tienen mayor cantidad de gránulos. Entonces, no es al necesario que se aprendan todos los estadios de maduración de la serie mieloide, pero podrían aprenderse solamente estos que les voy a mencionar. Entonces, el estadio más inmaduro de esta serie es el mieloblasto, ¿no es cierto? Que por lo general se caracteriza por tener un gran núcleo. Ven que su núcleo ocupa casi todo el citoplasma, ¿no es cierto? El citoplasma es muy escaso y su citoplasma es bastante basófilo. Mientras más basófiles se dice que hay más propiedades enzimáticas en esta célula. Hay más capacidad de replicación. Vemos que hay escasos gránulos y tienen varios nucleolos. Miren, nucleolo, nucleolo. Luego pasa un segundo estadio, que es el estadio de promielocito, que ese también es necesario que se le aprenda. ¿Por qué se caracteriza? A diferencia del anterior, vemos que la célula toma mayor tamaño y se caracteriza por tener unos gránulos primitivos o gránulos azurófilos o gránulos de peroxidasa, que contienen unas sustancias al ser liberadas a la sangre pueden dar algo que se llama CID o coagulación intravascular diseminada. Entonces, el promielocito es una célula que es la continuación del mieloblasto, es el segundo estadio madurativo y como lo ven, su núcleo es un poco más compacto con respecto al anterior, prácticamente está cubierto por gránulos azurófilos que no le permiten observar el núcleo, ¿no es cierto? Y tiene más citoplasma. De ahí vienen otros estadios que no son tan importantes como mielocito, metamielo, pero aquí sí algo, ¿no? El bastón y el neutrófilo. Recuerdan que ustedes, esa palabrita, ¿no? Maduración hacia la derecha, maduración hacia la izquierda o desviación a la izquierda, es justamente por esto. La maduración es hacia la derecha.
Cuando es hacia la izquierda, quiere decir que está yendo hacia atrás. Entonces, por eso nosotros cuando vemos presencia de bastones, en la sangre periférica le denominamos, ¿no es cierto?, presencia de bastones o desviación a la izquierda. Se va hacia atrás la maduración, está regresando, cuando debería ir hacia adelante y todos ser neutrófilos. Y para recordar también un poquito, las células B, acuérdense de los linfocitos, por lo general nacen en la médula ósea, pero no se quedan ahí, ¿no es cierto? Sufren su proceso de maduración, las células B, sobre todo en los ganglios linfáticos, en el vaso, y las células T, sobre todo en el timo, ¿no es cierto? Entonces son algunos marcadores de estas células, solamente para mencionar a grandes rasgos, de aquí vamos a hablar un poquito más de esto. Entonces, ¿qué cosa es una leucemia? Una leucemia es un tipo de cáncer, es una neoplasia de células madre hematopoyéticas que se origina a partir de precursores, ya sea mieloides o linfoides. Si es linfoides, puede ser linaje ya sea B, T o NK. Y esta proliferación, ¿no es cierto?, me va a generar que dentro de mi médula ósea no se prolifere otra línea celular más que estos blastos. Y esto me va a conllevar a algo que se llama falla medular. Entonces, como les digo, acá tenemos una stem cell que se debería diferenciar a un mieloblasto. Y este mieloblasto a todas las células que ustedes han visto, o linfoblasto, ¿no es cierto? Pero no, se sigue diferenciando a blasto, blasto, blasto. A esto se le dice una proliferación clonal, que significa clones anormales de estas mismas células. Entonces vamos a hablar acerca de la leucemia linfoide aguda. ¿Ya? Entonces tiene varios factores asociados. Entonces no hay un mecanismo exacto que me diga cómo se desarrolla esta enfermedad. Hay varios factores que se asocian a su presencia. Ya como la exposición a radiación ionizante, haber tenido una quimioterapia previamente, haberse expuesto al benceno, tabaquismo, ¿no es cierto? En personas mayores de 60 años, haber tenido infecciones ya sea virales, bacterianas, como Epstein-Barr o HTLV. Incluso estas enfermedades como leucemia linfocítica son frecuentes en niños y se ha visto que los cambios que se sufren en el ADN son desde el útero e incluso en el postnatal también, ¿no? Entonces ahí tiene que ver en cuenta, ¿no es cierto?, alteraciones genéticas. De aquí a la cabeza el síndrome de Down, ¿no es cierto? Síndrome de Klinefelter, anemia de Fanconi, síndrome de Bloom, ataxia telangiectásica, entre otras mutaciones, ¿no? Entonces vamos a ver que por lo general hay una predisposición a esta enfermedad porque tengo alguna mutación, alguna variante en mi material genético. Y eso puede generar cambios, translocaciones, que van a dar origen a otras mutaciones y me van a dar origen a la presencia de estos linfoblastos. Y por ejemplo, en el tratamiento, a veces yo puedo matar o eliminar la mayoría de estas células, pero si me queda aunque sea un clúster, o sea, una solamente célula que puede volver a hacer el proceso de división, ahí es donde viene la recaída. Entonces, esta enfermedad, la leucemia linfocítica, es predominantemente más frecuente en niños. Si a mí me preguntan cuál es el cáncer más frecuente en niños, yo tengo que responder leucemia. El 42% de los cánceres en niños es leucemia. Y dentro de estos cánceres está el 86% son linfocítica aguda. Entonces, dentro del cuadro clínico que yo voy a observar en estos pacientitos son la presencia de los síntomas de la falla medular, ¿no es cierto? Que son la anemia, la trombocitopenia y puede haber leucocitosis mitad, la verdad. La mayoría de ellos no tienen leucocitosis, pero puede haber. Entonces, por lo general, si tengo anemia, voy a ver palidez, va a haber cansancio, puede haber hiporexia o anorexia. Entonces, estos blastos van a originar que se liberen también interleuquinas, factores de transcripción, y esto me puede generar dolores óseos o articulares
puede generarme fiebre. Si es que yo tengo plaquetopenia, puedo tener presencia de petequias, equimosis. Muchas veces a estos blastos les gusta infiltrar otros órganos, como el hígado y el vaso, y se producen adenopatías, perdón, hepatosplenomegalia, se meten a los ganglios y me producen adenopatías, se meten al estómago y producen dolor abdominal. Entonces, el signo más característico es la hepatosplenomegalia. De ahí le pueden seguir la fiebre, la fatiga, la linfadenopatía, el sangrado. El dolor osteomuscular es frecuente, muchas veces antecede incluso a las citopenias. Hay niños que no se caracterizan por decir tengo dolor óseo, me duelen mis piernas, me duelen mis brazos. Menos infrecuente es la cefalea, puede haber infiltración, ¿no es cierto?, en los sitios santuarios, como los testículos, los ovarios. Y si se produce de repente por esas adenomegalias, puede haber compresión de la vena cava, ¿no? Síndrome de la vena cava. Es infrecuente, pero puede haber por, ¿no? Por la presencia de adenomegalias, mediastinales, cervicales. Entonces, ¿cuáles son esos sitios santuarios? Los sitios llamados santuarios son el sistema nervioso central y los testículos. Entonces, por lo general, a este tipo de leucemia les gusta infiltrar estos órganos, ya porque son órganos con alta capacidad replicativa. Entonces, aquí necesariamente si es que se mete la leucemia es un mal pronóstico y hay que ser agresivo, ¿no es cierto? Si se tiene que hacer ablativo, ablativo, si se tiene que operar, operar, si se da quimio, se puede dar quimio intratecal, ¿no? Entonces, como les había dicho, por lo general no se presenta leucocitosis, es menos infrecuente, ¿no? Solamente un 40% tiene menos de 10.000 leucocitos. Después, los demás pueden tener leucocitosis, ¿no? Pero casi nunca hiperleucocitosis. Casi siempre puede ser leucocitosis, pero más infrecuente, ¿ya? Entonces puede haber neutropenia severa, eso sí, y plaquetopenia severa. Entonces acá vamos a observar el hemograma de un pacientito que tiene, miren, 1.160 leucocitos, hemoglobina 9,7 y plaquetas 33.000. Cuando yo voy a ver sus recuentos absolutos, ¿no? Aquí miren, ¿cuánto tiene neutrófilos? En porcentaje 14,6, pero en recuento absoluto solamente tiene 170 neutrófilos. En linfocitos, en porcentaje 70,7, pero en recuento absoluto 820. Entonces tiene una neutropenia severa o neutropenia profunda, ¿no? Porque es menos de 200. Y linfocitos 820. También está linfopénico, ¿no es cierto? Y las otras series también están disminuidas. ¿Qué pasó? Entonces le hacen un recuento diferencial y vemos que observamos que hay 10% de blastos. Entonces, ¿cuál es esta célula maligna que me da origen a este tipo de leucemias? Es el blasto. Entonces, ¿cómo voy a encontrar yo el blasto? Lo puedo observar desde la sangre periférica, como aquí, en este hemograma, ¿no es cierto? O lo puedo observar a través de un procedimiento llamado aspirada y biopsia de médula ósea. ¿En qué consiste? Consiste en sacar un poco de sangre justamente de la médula ósea y observarlo en un frotis de sangre periférico. A este procedimiento se le llama mielograma, ¿ya? Entonces, el diagnóstico de una leucemia, cualquier tipo de leucemia, aquí estamos hablando de linfoides, ¿no? Pero se caracteriza por la presencia de blastos, en su caso, en este caso el linfoide, en la médula ósea o en la sangre periférica mayor al 20%. Si yo tengo más de 20% de blastos en sangre periférica, ya tengo el diagnóstico prácticamente, ¿no? De leucemia. Entonces aquí vemos varios tipos de blastos, ¿no es cierto? Vamos a hablar un poquito de ellos. Y entonces hay varias clasificaciones eh, de leucemias, linfoides, entre ellos tenemos la clasificación de la FAP. La clasificación era más que nada morfológica, o sea, por cómo observo las características de este blasto. Entonces, según su tamaño, como lo ven, se clasifican en L1, L2 y L3. En L1, por lo general, miren,
escaso citoplasma, prácticamente nada. Pueden observarse esbozo de nucleolo. Además, hay, eh, como les estaba mencionando, ¿me se escucha? ¿Me sale conexión? Se entrecortaba, ¿Escuchando, doctora. chicos? ¿Aló? ¿Hola? Se entrecortaba, doctora. Ah, ya, pero ahora sí me escuchan. Sí, ahora sí. Ya. Entonces, como les estaba comentando, en esta fase L1, ¿no es cierto? Se caracteriza porque no hay prácticamente citoplasma, hay solamente un esbozo de nucleolo, la mayoría de las células está formada por el núcleo. En la L2, si lo ven, son células mucho más grandes de tamaño, tienen un poco más de citoplasma, que es un poquito alargado, y se observa un mayor nucleolo. En la L3 sí son totalmente diferentes de las anteriores, ¿no es cierto? El citoplasma es mucho más basófilo, casi azul, y el citoplasma contiene numerosas vacuolas. Las células son de mucho más gran tamaño y pueden observarse un nucleolo prominente. Entonces, aquí también en la leucemia linfocítica aguda, aparte de caracterizarlo morfológicamente, yo puedo caracterizarlo por la inmunistoquímica. Y la inmunistoquímica es dependiente de TDT positivo y PAS positivo. Mieloperoxidasa es negativo y estearasa también es negativo. Entonces, acá para reforzar un poco más de lo mismo, según la clasificación de la FAB, entonces aquí miren, en la L1 son prácticamente blastos de mediano a gran tamaño, la mayoría con prácticamente nada de citoplasma y esbozo de nucleolo. En la categoría 2 de la FAB, miren, ven un nucleolo prominente y hay más citoplasma. Y en la L3 o también llamada Burkitt, se caracteriza porque el citoplasma es mucho más basófilo, ¿no es cierto? Y hay vacuolas dentro del citoplasma. Entonces, un tipo de clasificación que se hace es eh, por el clúster de diferenciación. El clúster de diferenciación pueden ser diferentes según cada linaje, ¿no es cierto? Como le he estado mencionando. Entonces, por ejemplo, en el estadio B es más común CD19, CD79, CD22, CD10. En los T son más frecuentes los menores números, ¿no? CD7, CD3, CD2, CD5. Ya más o menos para que tengan en cuenta, ¿para qué me sirven estos clústeres de diferenciación? Para poder diferenciar el linaje o el tipo de leucemia linfoide que tengo, porque según cada tipo tengo que dar diferente quimioterapia. Y esta es la nueva clasificación de la OMS, ¿no? Que prácticamente se caracteriza por los cambios citogenéticos que pueden haber, ya sea en la biología molecular, con la expresión de genes, o en las translocaciones, diferenciaciones y mutaciones. De aquí, la verdad, no es necesario que se aprendan todos estos nombres. Lo único nada más que pueden aprenderse es algunos nombres como esta leucemia linfoma, con el gen de fusión BCR-ABL, nada más. Ese es el único que es necesario que se aprendan, que podrían preguntar en algunas preguntas sobre leucemia linfocítica. Ya, entonces aquí, solamente para remarcar un poquito más, acá se tiene mucho en cuenta que ver las translocaciones, las anomalías citogenéticas. Por ejemplo, en esta translocación 922 que les estaba comentando, es más frecuentemente en adultos que se caracteriza y le da un mal pronóstico, ¿no? Desde que ya tiene esta translocación, ya es mal pronóstico este paciente, probablemente tenga que ir a trasplante de médula ósea, ¿no? También tenemos inversión del 11, traslocación del 11, traslocación del 12-21, presencia de hiperdiploidías, ¿no es cierto? O hipodiploidías, traslocación 15-14, traslocación 1-19. Como le digo, no es necesario que se le aprendan nada más de aquí, el traslocación 9-22 con el gen BCR-ABL. ¿Ya? Entonces, para hacer el diagnóstico y poder identificar estos clústeres de diferenciación, yo necesito hacer un examen especial que se llama citometría de flujo.
¿En qué consiste este examen? En que la sangre que saco yo de la médula lo voy a pasar sobre una espectrofotometría. ¿Ya? Entonces, ¿qué va? Esos haces de luz me van a permitir identificar, ¿no es cierto?, estos clústeres de diferenciación. Entonces, ya sea, tiene una clasificación, ¿no es cierto? Aquí está clasificado separado, mire, quiénes son precursores, o sea, quiénes son primitivos, ¿no? ¿No? Quiénes son mielomonos, quiénes son monocíticos, quiénes son linfoides T, quiénes son linfoides B. Entonces vemos que aquí hay una pacientita de 17 años, ¿no es cierto?, que le han observado un fenotipo con una población anormal de 81,7%. Ahora, ¿cómo es la expresión de este fenotipo? Entonces vemos que la mayoría son negativos para la mayoría y son positivos para la clona linfoide, ¿no? El CD19 positivo, CD79 positivo, CD20. Entonces, y también encuentran linfocitos T, pero solamente 8,2%. ¿Ya? Entonces, es compatible con una leucemia linfoma linfoblástico B precursor en estadio común. Y como les digo, para yo saber qué tratamiento voy a poder dar en estos pacientes, yo necesito saber si tiene un factor adverso o algún factor que sea favorable. Entonces, por ejemplo, la edad. Si tengo un niño muy pequeño, ¿no es cierto?, menores de 1 año o mayores de 10 años, ya es mal pronóstico. Si es del 1 hasta menos de 10 años, es buen pronóstico. Si es mujer, es mejor pronóstico que si es hombre. Y bueno, si es de raza blanca, asiática, es mejor pronóstico que si es hispano o morenito, ¿no? Depende también de otras cosas como que si debuta con hiperleucocitosis, ¿no? Con altos valores de leucocitos mayor a 50.000 o mayor a 100.000 con hiperleucocitosis si es una leucemia T y mayor a 50.000 si es una leucemia B, ¿no? Y de buen pronóstico si es menos de 50.000 y menos de 100.000 para el T. Como le digo, si es del linaje B, es más favorable que si es del linaje T, es peor. Y si tiene hiperdiploidías, es mucho mejor que si tiene hipodiploidías. Como les digo, si tiene este cromosoma a Filadelfia, ¿no? La traslocación de B22 o el gen BCR-ABL, eso también le da mal pronóstico. Si es que tiene algún rearreglo como el MLL, también son mal pronósticos. Ujú. Y también depende de la enfermedad mínima residual, ¿cierto? ¿Qué quiere decir cuánto queda de la enfermedad después de haber dado la quimioterapia? Ya, entonces, más de lo mismo, ¿no es cierto? Una leucemia linfoide tiene buen pronóstico si son niños, sobre todo de sexo femenino, de estirpe B, y si el cariotipo es normal y si no ha afectado los hitos santuarios. Es de mal pronóstico si son adultos, o como les había mencionado, si son mayores de 10 años o menores de 1 año, si es masculino, si es T o mieloide, y si es que tiene hipodiploidías o delecciones, ¿no es cierto? Y si ha afectado los hitos santuarios. Entonces, dentro del tratamiento, lo que yo voy a dar es principalmente sintomáticos, ¿no es cierto? Al principio. Entonces, si el paciente tiene náuseas, le doy antieméticos. Si el paciente tiene pancitopenia, yo le voy a dar soporte transfusional, mantener hemoglobina mayor de 7, mantener plaquetas mayor de 10.000. Si es que por A o B tiene neutropenia, tengo que combatir estas infecciones, ¿no es cierto? Dar antifúngicos, dar factores de crecimiento de colonias. Aquí tengo que tener cuidado. No es frecuente en la leucemia linfoide, pero si hubiera hiperleucocitosis o leucocitosis, puede darse este famoso síndrome de lisis tumoral, que tengo que tratarlo hidratando al paciente, dándole lepurinol o rasburicasa. ¿Y leucostasis qué significa? Quiere decir que el pulmón por lo general puede infiltrarse por estos leucocitos o estos blastos, ¿no es cierto? Y lo que debo hacer es de una vez dar la quimioterapia de inducción, que ya lo van a ver, la hidroxiuria, o puede ser dar leucocitoferesis.
Hidroxiurea es un medicamento, ¿no es cierto?, que se caracteriza por el incremento de la hemoglobina fetal y también ayuda a inhibir la transcripción, el proceso de transcripción para que ya no se reproduzcan estos blastos. Entonces, dependiendo del grupo de riesgo, puede ser un riesgo bajo, promedio, alto, muy alto, o con la mutación BCR-ABL que les he dicho. Si tiene un riesgo bajo, se da el esquema convencional de quimioterapia. Si tiene un riesgo promedio, un esquema intensificado. Si tiene un riesgo alto, ya va de frente al esquema intensificado y debe ir a trasplante. Si su riesgo es muy alto, intensificado y trasplante. Y como le digo, si tiene la mutación BCR-ABL, de frente va a recibir quimioterapia de inducción con inhibidores de la tirosinquinasa y va a ir a trasplante. Entonces, ¿cuáles son las fases de este tratamiento de quimioterapia? Principalmente la inducción. ¿Qué busco yo con la inducción? Busco generar que no haya blastos, ¿no es cierto? Y desaparecer los síntomas y síntomas y signos. Y que no se observe en la lámina periférica, ¿no es cierto? Morfológicamente no pueda observar yo los blastos. Con la consolidación, yo busco la remisión de la enfermedad y alcanzar la mínima residual de la enfermedad. ¿Qué cosa es la mínima residual? Como les estoy mencionando. Quiere decir que a mayor número de eventos de células que tenga la leucemia, o sea, cada vez sea menor, ¿no? Entonces, es la mínima residual. ¿Cuál es lo mínimo que yo puedo tolerar de blastos que hay en una médula ósea, ¿no? Por lo general, casi siempre es menor del 0,01%, ¿ya? Y de ahí viene la fase de consolidación, ¿no? Que me busca reafirmar esta fase de inducción. Y viene la intensificación y el mantenimiento con la cura. Y bueno, si es que no hay una remisión, puede haber incluso una recaída y puede haber también una resistencia a estos medicamentos. Entonces aquí para eh, que conozcan a grandes rasgos, ¿no? La inducción está formada por algunos medicamentos que están mencionados aquí. Entre ellos, la pirámide siempre va a ser los corticoides acá, porque el linfocito, acuérdense que se ataca por el corticoide. Entonces aquí hay algunos medicamentos entre antracíclicos, la fase de consolidación, ¿no? Acá también algunos de los medicamentos, los que se utilizan en intensificación y los que se utilizan en el mantenimiento. Y aquí vemos que ahora ya podemos utilizar la inmunoterapia. ¿Qué quiere decir? Que va a ir de frente hacia algunos targets, ¿no es cierto?, en la célula, como por ejemplo el cruce de diferenciación CD20, de frente el blinatumomab, por ejemplo, de frente sobre el CD19, rituximab que ya lo han escuchado, ¿no? CD20, los inhibidores de tirosinquinasa que van de frente contra la translocación 922 para inhibir la expresión del cromosoma Filadelfia BCR-ABL, ¿no? Y bueno, dentro de esta estratificación de riesgo de la leucemia podemos ver que hay, ¿no?, estadios de riesgo intermedio, bajo, avanzado, alto y muy alto. Y como les digo, lo que se busca aquí es que haya plastos en esta mínima residual que sea menos de 0,01% o menos de 0,05%, sobre todo en estos que son alto riesgo. Ya entonces pasemos a la leucemia mieloide aguda. La incidencia es mucho menor, ¿no es cierto? Porque se da por lo general en los extremos de la vida, o niños muy pequeñitos, ¿no es cierto? O más en los adultos mayores. Entonces el pico máximo incluso es a los 75 años y también tiene una mayor predominancia por los hombres que las mujeres. Entonces vemos aquí su incidencia, ¿no es cierto? Conforme va aumentando la edad, va aumentando la incidencia de esta enfermedad y es más frecuente, como les digo, en los hombres que en las mujeres. Y aquí yo voy a observar que prácticamente la expresión de esta enfermedad es por así decirlo, múltiples expresiones de genes
que han sufrido distorsiones, han sufrido mutaciones, han sufrido cambios conformacionales, ¿no es cierto? No hay por lo general una sola expresión. ¿Ya? Ya, entonces aquí eh, yo puedo tener algunas, por así decirlo, agentes que han sido identificados, ¿no es cierto? Por ejemplo, el benceno se ha identificado que lesiona directamente el ADN, las radiaciones ionizantes, cuando estaban mencionando los cigarrillos, haber recibido quimioterapia anteriormente con agentes alquilantes, ¿no? Como personas que han tenido cáncer de mama, cáncer de cervix, ¿no? Y que les han dado estos medicamentos y luego han desarrollado un cáncer como leucemia, tener anomalías genéticas como síndrome de Down, ¿no es cierto? Trastornos persistentes mieloproliferativos o mielodisplásicos. Quiere decir que yo si tengo una enfermedad mielodisplásica o mieloproliferativa, luego puedo transformarme en una leucemia. Entonces, antes, o bueno, se corresponde que por lo general tiene que presentarse dos mutaciones juntas, ¿no es cierto? Una mutación que tenga una ventaja proliferativa y una mutación que impida la diferenciación, ¿cierto? O sea, no puedo diferenciarme a otra serie, ¿no es cierto? No puedo diferenciarme hacia la siguiente paso en mi diferenciación y tampoco, y voy a proliferar, por así decirlo. Me quedo en ese estadio y prolifero. Todas esas mutaciones se han visto asociadas que pueden producir este tipo de enfermedades. Entonces, ¿qué voy a observar en el hemograma? Aquí, como le digo, es un poquito más frecuente que haya leucocitosis, ¿no es cierto? Va a haber, como siempre, anemia y plaquetopenia. La neutropenia, por lo general, puede ser severa. Entonces, estos blastos, a diferencia de los linfoides, ¿se acuerdan que a ellos les gustaba meterse a los sitios santuarios, como el cerebro, el sistema nervioso central, ¿no es cierto? Aquí les encanta meterse a cosas, ¿no es cierto? A la piel y a las mucosas. Sí se pueden formar nódulos subcutáneos, por ejemplo acá, ¿no? Leucémides. Aquí les vamos a observar un tubito de ensayo, ¿no es cierto? Donde se observan los leucocitos, miren, incrementados. Cuando hay hiperleucocitosis, se ve este sobrenadante blanco que parece una nata, ¿no? Aquí observamos algunos de los blastos mieloides, como les había mencionado, ¿no es cierto? ¿A quién se parece? Estos son los promielocitos, ¿no es cierto? Los promielocitos pueden también, estos gránulos agruparse y formarse algo que se llama palillo de tambor o bastón de agua. Entonces, estos bastones de agua pueden agruparse y formar células Fagot, así se les llama. Ya, entonces, en la leucemia mieloide aguda, ¿qué voy a observar? Voy a observar en estos blastos la presencia de bastones de agua, que van a ser mieloperoxidasa positivos. Como les digo, la mayoría puede debutar con hiperleucocitosis. Normalmente no supera más de 100.000, ¿no? Los hiperleucocitos, pero puede haber. Y también hay la famosa leucemia aleucémica. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo un paciente, ¿no es cierto?, donde tal vez tengo pancitopenia, pero no le observo ni un solo blasto. Entonces, ¿qué quiere decir? Prácticamente que todos los blastos se han quedado en la médula ósea, ¿no es cierto? No han podido salir a la sangre periférica, pero eso no quiere decir que no tenga una leucemia. Entonces, como les estaba mencionando, si por lo general hay este proceso de hiperleucocitosis, pueden darse principalmente meta adentro del pulmón, ¿no es cierto? Estos glóbulos blancos y causar infiltrados a nivel pulmonar. Para eso tengo que dar quimioterapia de citorreducción, ¿no es cierto? Como hidroxiurea. También puedo tener el famoso síndrome de lisis tumoral, como le digo. Estas células leucémicas por lo general son bastante lábiles y pueden rápidamente sufrir apoptosis y al sufrir apoptosis liberan sus ácidos nucleicos, ¿no es cierto?, a la sangre y ustedes saben que los ácidos nucleicos se van a convertir en ácido úrico, ¿no es cierto? Y el ácido úrico puede dañar incluso el riñón y también van a liberar, cuando muere una célula libera potasio, ¿no es cierto? Entonces,
puede haber hipercalemia, también se libera fósforo, puede haber hiperfosfatemia, y si hay hiperfosfatemia va a haber consecuentemente hipocalemia. Puede haber incluso disfunción renal. Todo esto forma parte del síndrome de lisis tumoral. Para eso yo tengo que hidratar, hiperhidratar a mi paciente con entre 2 a 3 litros diarios de cloruro o fluidos, ¿no es cierto? Asegurar que tenga una buena diuresis. Puedo dar algo para disminuir el ácido úrico como el aeropurinol. Voy a corregir estos trastornos hidroelectrolíticos, ¿no es cierto? Como la hipercalemia, la hiperfosfatemia o la hipocalcemia. Darles aporte transfusional dependiendo de si lo amerita el paciente y antibiótico-terapia si es que hace algún tipo de neutropenia febril. Y como les había mencionado, los promielocitos son los únicos que pueden dar esta patología que es el CID o coagulación intravascular diseminada, que se caracteriza, ¿no es cierto?, por el consumo de factores de coagulación y plaquetas. Por eso me da una prolongación de los tiempos de coagulación y disminución de las plaquetas, hay disminución del fibrinógeno. Entonces, también lo que puedo tener si es que tengo esta leucocitosis o hiperleucocitosis es el síndrome de hiperviscosidad. En este síndrome de hiperviscosidad, como les he estado mencionando, ¿no es cierto?, pueden meterse estos tipos de blastos e infiltrar otros órganos y causar una invasión extramedular, ¿no? Como en la piel, causar lesiones llamadas leucémides, cloromas o síndrome de Sweet. Se meten en las encías y pueden causar sarcomas mieloides. Se meten en los pulmones y causar perdón, alveolitis neutrofílica, hacen crecer el riñón, ¿no es cierto? Renomegalias, los trastornos hidroelectrolíticos, la hipoglicemia. Entonces aquí vamos a observar, ¿no es cierto? Por ejemplo, estas lesiones ampollosas son el famoso síndrome de Sweet, ¿no? Una infiltración neutrofílica a nivel de la piel. Aquí vemos lesiones tipo cloromas, acá tenemos sarcomas mieloides, ¿no es cierto? Infiltración gingival, miren, causando tumoresiones y acá los famosos cloromas, ¿no? Que parecen lesiones circinadas, pero en verdad es parte de la misma leucemia, ¿no? Entonces, la acumulación de blastos en la microcirculatura puede generar, como les estaba mencionando, la famosa leucostasis, que me va a condicionar infiltrados pulmonares, alveolitis hemorrágica, incluso se puede meter en el corazón y causar insuficiencia cardíaca, infarto de miocardio, ¿no? Esto es, por ejemplo, una placa de un pacientito que pareciera que tuviera neumonía, ¿no? Pero en verdad era la leucostasis. Le tomaron una tomografía y miren cómo se observa el infiltrado alveolar, ¿no es cierto? Que con quimioterapia, miren, resolvió nada más sin dar antibióticos. También se puede meter, como les digo, no es frecuente que se meta en los sitios santuarios como el sistema nervioso central. Puede haber, ¿no es cierto? Infiltración a este nivel y causar hemorragia intracraneal, pseudotumores cerebrales y también el sistema genitourinario y causar priapismo, insuficiencia renal aguda, hiperuricemia y renomegalia o crecimiento de la silueta renal. Mira, acá tenemos un pequeñito, ¿no es cierto?, que se le infiltró la piel y este niño, bueno, aparentemente no se observaba gran cambios a niveles del hemograma, pero tenía esas lesiones que la biopsiaron y en una de ellas salió que era un sarcoma mieloide, ¿no es cierto? Tiene una leucemia mieloide aguda. Por ejemplo, esta paciente, ¿no? Está llena de infiltración también en la piel por cloromas. Le dieron quimioterapia y miren cómo resolvieron estas infiltraciones. Entonces aquí también tenemos la clasificación de la FAP. De esta clasificación solo quiero que se aprendan esta, que es la que he estado mencionando numerosas veces, la clasificación M3 o promielocítica, que se caracteriza por la translocación recurrente 15-17. Es la segunda más frecuente y se produce en personas jóvenes, en adolescentes, jóvenes. Y ojo, su pronóstico es muy bueno. Si reciben el tratamiento adecuadamente a tiempo, el pronóstico es bueno. ¿Ya? Entonces, aquí, como les he estado mencionando, depende bastante de las mutaciones, translocaciones, cambios que haya a nivel del ADN de estas células. ¿Ya? Entonces hay translocaciones y hay, bueno, mutaciones que le dan un pronóstico más favorable o menos favorable, ¿no? Como por ejemplo la translocación 821, la translocación 1517, que les he mencionado, ¿no?
que le daría buen pronóstico porque acuérdense que les he dicho que es la única que tiene tratamiento y encima es con pastillitas nada más. Entonces, aquí es otra forma de caracterizarlo, ¿no es cierto? Como le digo, según el clúster de diferenciación. Entonces, por ejemplo, el mieloide es mieloperoxidasa positivo, puede ser CD30, CD33. De los progenitores mieloides, CD34, CD117. Si es monocítico, CD14, 36 y 64. Más de lo mismo. Ya entonces, como les digo, el pronóstico puede ser favorable, intermedio, adverso, dependiendo de las mutaciones citogenéticas que tenga. Por ejemplo, si tiene mutación de este FLT3, siempre y cuando tenga, o sea, perdón, si tiene la mutación NPM1 sin el FLT3, tiene buen pronóstico, pero si tiene el FLT3 es mal pronóstico. Como les digo, solamente favorable si es que tiene la translocación 821, que se llama RUX1, RUXT1. Intermedio si tiene el NPM1 mutado sin tener el FTL3. Y todos los demás por lo general son mal pronósticos, ¿no? Y esta es la nueva clasificación del 2022, ¿no es cierto? Para leucemias agudas, mieloides. Entonces aquí a la cabeza, ¿no es cierto? La leucemia promielocítica o también por la translocación, acuérdense, 1517, que expresa el gen PLMRA. Entonces aquí vemos la citometría de un pacientita de 46 años, ¿no es cierto?, donde se observa una población anormal de células de 50,7%, ¿no es cierto? Estos probablemente sean los blastos. Entonces, ¿qué características tienen estos blastos? A ver, tienen precursores, este DT negativo, ¿no es cierto? Porque acuérdense que el TDT era linfoide, ese 117 positivo, que es para mieloide, es, ¿qué más? Los monocíticos puede ser CD13 positivo, linfoides todos B negativos, eritroides negativos, linfoide T megacarocítico es mieloperoxidasa positivo, ¿no es cierto? CD33 positivo. Y aquí encuentran, ¿no es cierto?, que es compatible con una leucemia mieloide aguda no promielocítica sin componente monocítico probable, una probable M2. Y entonces solamente para recalcarle la leucemia mieloide aguda o leucemia promielocítica, también llamada M3, ¿no es cierto?, se da por la mutación de la translocación 1517 a nivel de brazo corto del cromosoma del 22 y del largo de cromosoma 17, perdón, 15 y 17, con la expresión, ¿no es cierto?, de la mutación del gen PLM y gen RAR, que se van a fusionar y van a dar este gen, esta proteína de fusión PLM rara alfa. Esto se caracteriza porque produce el bloqueo de la maduración de promielocito. Acuérdense que el promielocito tenía que seguir avanzando hasta el neutrófilo, ¿se acuerdan? Pero no, se va a quedar en estadio de promielocito. Entonces, acuérdense, esta mutación va a generar un nuevo gen llamado PLMRAR alfa por la expresión de este cariotipo translocación 1517. Es frecuente que se produzca en jóvenes y raza latinoamericana, probablemente alguna vez en su vida vean. ¿Y qué es lo que más me llama la atención en este paciente? Es que va a tener una clínica de un CID agudo, ya que se va a caracterizar prolongación de tiempos, ¿no es cierto?, consumo de fibrinógeno y plaquetas. Entonces, aquí nada más para que observen nuevamente el cariotipo de este pacientito. Entonces, son los cromosomas 15 y 17. Y vemos que su bracito, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, se ha fusionado el brazo largo del cromosoma RAR con el brazo corto del cromosoma PLM. Y aquí se genera el gen de fusión PLM-RAR. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de este tipo de enfermedad? Son los derivados del ácido retinoico o ácido transretinoico. Y también se puede dar el arsénico, ¿no es cierto? Si yo no doy tratamiento a estos pacientes, su pronóstico es fatal, o sea, muerte segura, porque acuérdense que mueren por el CID. Pero si reciben tratamiento, incluso este paciente puede llegar a curarse. Ya entonces, dentro de las complicaciones y algunos de los tratamientos que puedo dar, es lo mismo, terapia de soporte, si tiene náuseas
para las náuseas, mantener una hemoglobina mayor de 7, plaquetas mayores de 10.000, complicaciones contra eh, la misma enfermedad que puede dar, porque acuérdense que no tiene defensas, todas sus defensas son blastos. Entonces tengo que dar profilaxis para infecciones como antifúngicos, le puedo dar algo que me estimule, factores de crecimiento de colonias, ¿no es cierto? Prevención contra la lisis tumoral. Si es que tienen leucostasis estos pacientes, puedo dar quimioterapia de inducción, hidroxiguria e incluso leucocitoféresis. En la neutropenia febril se caracteriza por tener neutrófilos menos de 500. ¿No es cierto? Y tener una temperatura mayor a 38,3. Ojo, ese es el diagnóstico. El diagnóstico es con neutrófilos menos de 500 y temperatura mayor a 38,3. Entonces, aquí necesariamente cuando yo se suscita este tipo de eventos, yo necesariamente tengo que empezar con una antibiótico profilaxis. Y el medicamento de elección para nosotros es piperacilina tazobactam. Por lo general damos 4,5 gramos intravenoso cada 6 horas o cada 8 horas. Y ceftazidima también se puede dar 2 gramos cada 8 horas. ¿Ya? Y dependiendo del factor de riesgo, nosotros tenemos unos factores de riesgo que se clasifican en un score llamado score más. Si el score más es menos de 21 puntos, yo necesariamente tengo que iniciar manejo con antibióticos. Pero si el score más es más de 21 puntos, yo todavía podría observar, hacerle cultivos, galactomanano, observar tal vez si es la evolución de mi paciente, o podría dar de repente una profilaxis pero menor con fluoroquinolonas, amoxiclavulánico. Entonces, aquí hay un esquemita estándar, ¿no? Para que vean nada más algunos de los medicamentos que se pueden utilizar, algunas de las fases de inducción que les estaba comentando que busca eliminar los blastos, tanto morfológicamente como eliminar los síntomas y signos. Tenemos la inducción 7+3, donde damos citarabina y daunorubicina. Son 7 días de citarabina y 3 días de daunorubicina, por eso es que se llama 7+3. Y yo tengo que tener aquí en cuenta muchas veces si el paciente es frágil, ¿no es cierto? Porque habíamos dicho que esta enfermedad es más frecuente en adultos en edad mayor, ¿no es cierto? Entonces, si el paciente es muy frágil, ¿no es cierto? Tiene muchas comorbilidades, probablemente no tolere estas quimioterapias. Y bueno, de ahí viene la siguiente fase de consolidación. Eso sería todo, chicos. ¿Alguna pregunta con respecto a esta clase? Doctora, una pregunta. En el informe de citometría de flujo, creo que puso un caso de una paciente de 46 años. ¿Lo podría volver a explicar? ¿Ya? Ya. Entonces, en este informe que tú has visto, a ver, ya. Entonces, es una paciente de 46 años donde aquí ya identifican que hay una población anormal. A ti te dicen que la población anormal es el 50,7% de todos los eventos, ¿no es cierto?, que han habido. Entonces, aquí en esta citometría ya te diferencian, ¿no? Cuáles son precursores, por así decirlo, expresiones aberrantes de precursores, ya sea, por lo general cuando dice precursores se refiere a inmadurez, ¿ya? Entonces, por lo general aquí, mira, habíamos hablado de que sería amiloide progenitor, ¿no es cierto? Progenitor es CD34 y CD117. O sea, esto quiere decir que un linaje anómalo va a expresar estos clústeres de diferenciación CD34, CD117. Si es mieloide, expresan el mieloperoxidasa, el CD13, el CD33, ¿no es cierto? Si es monocítico, CD14, CD36, CD64. Entonces, aquí ¿ves? Mira, expresa el precursor CD34, es positivo. También el 117. En la serie granulocítica, por lo general dice, puede expresar un poquito de 15.
pero así expresa el CD45. Y es mieloperoxidasa positivo, ¿ya? Porque aquí significa de negativo a positivo, no significa uno de dos, dos de tres, no quiere decir. Aquí quiere decir que se corrió dos paneles, ¿no? En el panel uno, en el panel 2. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, para linfoide, CD19, CD79 salió totalmente negativo. Para eritroide, para T, para megacarocítico, todo salió negativo. Entonces, solamente tiene expresión granulocítica, ¿no es cierto? Y de precursores y mielomonocíticos por ahí. Por eso que te dicen que es una leucemia mieloide, no promielocítica, pero sin componente monocítico probable, ¿no? Porque por lo general dicen que puede ser una M2, porque MD2 se caracteriza por expresión de CD45 positivo, ¿ok? Ok, doctora, gracias. ¿Alguna otra pregunta que tenga?